Saludos querida familia de luz, te pido que te suscribas aquí en el canal, actives la campanita y dejes tu like. Gratitud. Soy el Arcángel Miguel Amado. Queridos y amados seres humanos de la Tierra, hablo yo, Astar. Les saludo en paz y amor y me alegra hablarles a través de este canal. En primer lugar, en nombre de todos nosotros, en nombre del universo, los vemos, los apreciamos, les tenemos un profundo respeto y los amamos mucho, muchísimo. Es gracias a la firmeza de ustedes que nuestra actual operación para dar a la Tierra es posible. Sus hermanos y hermanas que aún están dormidos pueden no darse cuenta de la función crucial que están cumpliendo, de cuánto los están ayudando indirectamente, pero aquí afuera todos reconocen su valor. Incluso si sienten que no están haciendo nada, en realidad están cumpliendo un papel crucial en enraizar energía positiva, en procesar el dolor del subconsciente colectivo y en hacer trabajo de luz mientras duermen. Dicho esto, muchos de ustedes se preguntan, comprensiblemente, ¿para qué es todo este dolor? Porque la fuente no chasquea, metafóricamente, los dedos y activa el destello solar hoy mismo, porque no aterrizamos hoy. ¿Para qué es todo este dolor? La situación es muy compleja y se puede analizar desde muchos puntos de vista y niveles de conciencia, todos ellos con al menos algún grado de validez y utilidad. Detrás no es el caso que solo una perspectiva sea válida, diferentes perspectivas tienen algún grado de validez. Aún así, hoy les daré otra forma de ver la vida en la Tierra y con ello otra pieza del rompecabezas. En última instancia, espero que este mensaje les ayude a encontrar algún significado en este dolor. Entonces, ¿por qué no hemos intervenido aún? Ya he respondido esta pregunta anteriormente desde una perspectiva de conciencia media, a saber, aterrizar hoy abiertamente o solo visitar a algunas personas selectas no sería seguro para nosotros ni para ustedes. Si no eliminamos primero a los controladores oscuros, lanzar una operación para arrestar a todos los controladores oscuros nosotros mismos en uno o varios días es algo que podríamos hacer, pero eso podría crear un vacío de poder e inestabilidad y caos, con la posibilidad de que esa inestabilidad dure bastante tiempo. Además, si hacemos esto, existe una pequeña posibilidad de que los controladores oscuros logren activar un plan resentido y destructivo propio y causen mucho daño a la gente de la Tierra. Alternativamente, podríamos aterrizar, arrastrar a los malos y entregarles una civilización del tipo pleyadiano, pero la última vez que les dimos una civilización lista fue en Atlantis. Por lo tanto, preferimos en la actualidad realizar operaciones encubiertas y elevar rápidamente la conciencia de la Tierra para que la mayor parte del trabajo de liberación sea realizado por los humanos terrestres. Esta energía ascendente debería empujarlos a liberarse por sí mismos, o si tenemos que intervenir directamente de todos modos, de manera importante. Elevar primero la energía de esta manera reducirá en gran medida la posible inestabilidad y el caos que podrían seguir. Esa fue una perspectiva de conciencia media. Hoy me gustaría alejarme un poco y darles una perspectiva de conciencia más elevada. Lo siguiente es como yo y los demás tomadores de decisiones galácticos lo vemos. Supongamos que diriges una escuela. Cada curso en tu escuela corresponde a una vida en esta galaxia. La vida en las Pléyades sería un curso. Entonces, por ejemplo, un alma puede tomar primero el curso de las Pléyades, luego tomar el curso de las Pléyades nuevamente, elegir nacer allí una segunda vez y luego tomar un tercer curso en otro lugar. En el pasado lejano, solo ofrecías cursos ligeros, agradables, divertidos y llenos de amor. Sin embargo, los estudiantes se aburrían y no aprendían y progresaban muy rápidamente. El cuerpo total de conocimientos e investigaciones de la escuela tampoco se expandía muy rápidamente. Por lo tanto, hoy en día, como administrador de la escuela, ofreces varios cursos, desde cursos que son ligeros, agradables, divertidos y llenos de amor, vida en las Pléyades, hasta cursos que son muy difíciles, desafiantes y dolorosos, pero también muy educativos y proporcionan mucho crecimiento del alma, vida en la Tierra. Resulta que el curso más popular que tienes, con mucho, es un curso muy doloroso, pero también muy educativo, vida en la Tierra. No hay cola de espera para unirse a un curso agradable y divertido, vida en las Pléyades, pero hay una enorme cola de espera para unirse al curso doloroso pero gratificante, vida en la Tierra.
El yo inferior de una persona es su mente, cuerpo y emociones, o lo que una persona promedio piensa como ellos mismos. Podrías pensar en tu yo inferior como el vehículo que tu alma está conduciendo para experimentar físicamente la vida en la Tierra. Imagina como administrador de la escuela que recibes informes de que los yos inferiores de las personas en el curso de la Tierra están sufriendo mucho. Los yos inferiores están pidiendo que el curso se transforme en otro curso increíblemente agradable, lleno de amor puro, ¿sabes? Otro tipo de curso de las Pléyades. Sin embargo, las almas de la mayoría de las personas en la Tierra piensan que el curso de la Tierra debería hacerse más ligero y más fácil y más libre, pero de manera gradual y sutil y encubierta, para no interrumpir demasiado las lecciones actuales, que son muy educativas. Las almas de la mayoría de las personas en la Tierra piensan que esto no es una emergencia, sino simplemente una situación que necesita algunos ajustes encubiertos y graduales. De hecho, estamos honrando esta solicitud del alma para hacer la Tierra más ligera y libre, pero de una manera gradual y sutil y encubierta, para no perturbar demasiado las lecciones actuales. Después de todo, las almas se preocupan mucho por el aprendizaje y las lecciones del alma. Ten en cuenta que las almas no pueden ser dañadas. Además, el alma de una persona puede hacer que la persona muera y vaya al más allá, y luego reencarnar en algún lugar más agradable. Así que las almas no están atrapadas allí en la Tierra. Además, el alma de una persona es muy parte de ellos y no está separada en absoluto. Así que no es como si las personas estuvieran siendo oprimidas por su alma es parte de ellos. Como administrador de la escuela, en realidad tienes dos tipos de estudiantes, a saber, estudiantes de servicio a sí mismos y estudiantes de servicio a los demás. Y para los estudiantes de servicio a sí mismos, la Tierra también es un lugar increíble para aprender, mientras que los estudiantes de servicio a los demás eventualmente pueden progresar simplemente pasando mucho tiempo en las Pléyades. Los estudiantes de servicio a sí mismos tienen pocos cursos adecuados. Necesitan algo como el curso de la Tierra para progresar realmente. Esta puede no ser una posición popular, pero como el material ha señalado, el camino de servicio a sí mismo es igualmente válido y respetar el camino de servicio a sí mismo, así como el libre albedrío de aquellos que recorren ese camino, significa que no podemos simplemente proteger a todos en todas partes de daños. Si lo hiciéramos, entonces el camino de servicio a sí mismo se invalidaría, más o menos volveríamos a la situación en la que cada curso es cómodo y confortable. Los estudiantes se aburren y no se logra mucho crecimiento o expansión, y por eso hay dolor en el universo. Esto no es la fuente siendo maliciosa o negligente, o que haya algo mal en la creación. Las almas realmente prefieren que haya dolor y contraste en el universo. El mal no es un problema que deba resolverse. Es una característica que debe gestionarse. Después de todo, si las almas quieren estar libres de seres de servicio a sí mismos, las almas pueden simplemente reencarnar una y otra vez, por ejemplo, en las Pléyades. Así que si las almas solo quieren dicha y amor, ese camino está disponible para ellas. Sin embargo, la mayoría de las almas, después de varias vidas en las Pléyades, comienzan a desear una vida en un mundo como la Tierra. Si tu alma lo deseara también, sería fácil para tu alma arreglar tu muerte y luego tus reencarnaciones en un mundo utópico cercano a las Pléyades, pero sigues vivo y, por lo tanto, tu alma en este momento aún quiere estar en la Tierra, y claramente tu alma cree que puedes manejarlo. Tu alma siente tu dolor, pero tu alma no lo resientes, por lo tanto, tu alma no sufre. Sí, sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo para alguien que nació en la Tierra y que nunca recibió el amor y la base estable para llegar a ese nivel de conciencia, pero al mismo tiempo, la vida en la Tierra es realmente el lugar perfecto para aprender profundamente la lección de no convertir el dolor en sufrimiento. O si eres un estudiante de grado superior que volvió para ayudar, esta es una oportunidad perfecta para ayudar a esos estudiantes de grado actual que aún necesitan aprender esa lección. E incluso si solo existes como una persona espiritualmente despierta en la Tierra, entonces estás procesando cosas en el subconsciente colectivo para los no despiertos, por eso puedes estar en tanto dolor. Probablemente eres lo suficientemente fuerte como para soportar mucho dolor, de hecho, para transformarlo para el colectivo. Realmente aprecio que hagas eso, eso es un servicio muy poderoso, de verdad.
Si estás sufriendo, te invitaría a ayunar sobre qué estás haciendo que signifique el dolor. Si haces que el dolor signifique que no eres lo suficientemente bueno o que fallaste como trabajador de la luz o persona, entonces señalaría que incluso solo ser espiritualmente despierto significa que eres los mejores estudiantes de la escuela más difícil de la galaxia. Buen trabajo, realmente lo digo en serio. Incluso si no haces nada, sigues enraizando energía y procesando dolor del subconsciente colectivo y haciendo trabajo de luz mientras duermes. Cada persona que recibe estos mensajes está haciendo eso y tienes mi profundo agradecimiento y respeto por tu importante contribución a la humanidad. Si haces que tu dolor signifique que siempre estarás en dolor o que la existencia siempre va a ser terrible, bueno, eso es algo que tu ego te dice, en realidad, no es cierto. Es probable que la vida en la Tierra pronto se vuelva significativamente más ligera. Además, como alma, puedes tener millones de años y probablemente tengas una existencia larga por delante también, entonces, 100 años en la Tierra son algo así como el 0,01% de tu existencia total, o incluso menos que eso. Sí, entiendo que es doloroso, pero también es equivalente a un día realmente malo, es horrible, pero los días malos pasan, y los días malos de ninguna manera definen toda tu existencia. Esto puede ser una buena oración para escribir en un papel y colocarla en un lugar donde la veas todos los días. Si estoy sufriendo, entonces ¿qué estoy haciendo que signifique mi dolor? Entonces, como administrador de la escuela, ¿qué haces? ¿Intervienes directamente en el curso de la Tierra para convertirlo inmediatamente en otro curso divertido y fácil, teniendo soldados galácticos a estar a los controladores oscuros? Pero eso arruina el mejor curso y también uno de los relativamente pocos cursos que los estudiantes de servicio a sí mismos pueden usar para progresar, y su camino es igualmente válido. O elige seguir no la solicitud de los yos inferiores de las personas en la Tierra y en cambio honrar la solicitud de lo que la mayoría de las almas más en la Tierra quieren actualmente. Entonces trabajar para hacer que la Tierra sea menos dolorosa y más libre, pero de manera gradual y encubierta, para no perturbar demasiado las lecciones actuales. Y de hecho, esto es lo que estamos haciendo. Creo que puedes ver que la cosmovisión que presento aquí en verdad explica por qué aún no ha habido un destello solar o aterrizajes públicos o nosotros arrestando a los controladores oscuros o nosotros reuniéndonos privadamente con trabajadores de la luz o nosotros tomando el control de sus medios de comunicación o nosotros llenando sus cielos con naves espaciales visibles, etc. Si rechazas este mensaje, entonces creo que sería difícil explicar por qué estas cosas aún no han sucedido. ¿Por qué no podría una civilización de alta tecnología y psíquicamente poderosa arrestar a algunos humanos terrestres y afirmar que de alguna manera no se nos permite intervenir? Tampoco es muy lógico, porque claramente ya estamos interviniendo, por ejemplo, durante los tiempos de sufrimiento y el proporcionar canalizaciones y al mostrar a veces nuestras naves espaciales en sus cielos. Entonces, ¿por qué no llenamos simplemente sus cielos con naves espaciales? ¿Creen que alguien estableció una regla que dice que podemos mostrar 14 naves espaciales al día, pero no 15? Es más preciso pensar en ti mismo como el alma reencarnando en lugar de pensar en ti mismo como un cuerpo y mente. Tu cuerpo y mente son solo uno de los vehículos que has conducido a lo largo de tu existencia. Como alma, y las almas no están siendo dañadas, de hecho, la mayoría de las almas en la Tierra actualmente están amando la cantidad de crecimiento del alma que están obteniendo. Las almas son conscientes del daño que se está haciendo a sus yos inferiores, pero eso es solo un vehículo reemplazando sabe para ellos. Si la mayoría de las almas en la Tierra realmente tuvieran la actitud de por favor, arresten a los controladores oscuros hoy, esto es demasiado doloroso, entonces desplegaría más de 1 millón de soldados galácticos de alta tecnología y psíquicamente poderosos en su mundo en unas pocas horas y arrestarían a los controladores oscuros en un día, o la fuente lanzaría el destello solar hoy. Sin embargo, la mayoría de las almas en la Tierra realmente no quieren que arrempara a todos los controladores oscuros hoy, o que haya un destello solar hoy, porque están obteniendo mucho crecimiento del alma en este momento. Estás pensando erróneamente en la vida útil de tu vehículo como tu existencia entera, en lugar de pensar en los quizás 1 millón de años que tu alma ha existido como tu existencia entera.
Estás pensando erróneamente en tu cuerpo y mente como tú, en lugar de pensar en tu alma como tú. Este error es comprensible porque actualmente estás experimentando tu yo inferior y no tanto tu alma. Aún así, tu alma ve tu cuerpo y mente como solo un vehículo a través del cual experimentar la vida en la tierra, y si este vehículo es destruido, entonces tu alma simplemente puede conseguir otro vehículo más tarde. Ahora sinceramente, estamos de acuerdo en que el sufrimiento en la tierra es actualmente demasiado. De cualquier manera que lo veas, incluso si solo nos importara el crecimiento del alma, el sufrimiento en la tierra es tan grande que es contraproducente para el crecimiento del alma. Y por supuesto, nosotros, los tomadores de decisiones galácticos, también tenemos un lado compasivo. Si todo lo demás fuera igual, preferimos que las personas no sufran, simplemente estamos ayudándolos de la manera que la mayoría de las almas en la tierra prefieren, es decir, de manera gradual y encubierta que no perturba demasiado las lecciones actuales. Estamos aumentando rápidamente la energía de la Tierra esperando que la gente de la Tierra, o los sombreros grises, liberen la Tierra lo antes posible obteniendo un gran crecimiento del alma en el proceso. Aún así, en algún momento, liberada, porque algunas almas realmente quieren que intervengamos directamente en este momento, y no sería justo para esas almas que esta situación se prolongue para siempre. Además, en última instancia, estamos sirviendo a la fuente, y la fuente ha decretado que serás libre, y así será. Y si eso solo se puede lograr interviniendo directamente, entonces eso es lo que haremos. Si bien existe una pequeña posibilidad de retrasos, es bastante probable que sus vidas mejoren significativamente este año o el próximo, y que nos reunamos físicamente con ustedes este año o el próximo. Y nosotros, los galácticos positivos, estamos ansiosos por conocerte, incluido yo mismo. ¿Por qué solo están escuchando esto ahora? Bueno, la mayoría de mis hermanos y hermanas pradanos son personas muy amorosas y compasivas, y están en resistencia a dejar que otras personas sufran. No disfruto dejando que la gente sufra. Con suerte, la pregunta en el título reducirá tu sufrimiento, pero tampoco estoy en resistencia a dejar que otras personas sufran. Además, no es fácil encontrar un canalizador que sea lo suficientemente puro y tenga una conciencia lo suficientemente alta como para transmitir este tipo de mensaje. Este canalizador, por ejemplo, simplemente no tenía el nivel de conciencia necesario hasta ahora. Me gustaría agradecer a este canalizador y me gustaría felicitar a la gente de la Tierra por su muy rápido aumento de nivel de conciencia, lo están haciendo increíblemente bien. Además, miren, actualmente están en una escuela increíblemente difícil que es dolorosa más allá de la razonabilidad. Algunos de ustedes se sienten culpables de que no están haciendo más para ayudar a sus semejantes, pero la vida en la Tierra es tan increíblemente difícil que si simplemente sobrevivir ya es un desafío, incluso solo energéticamente, las cosas están muy difíciles en este momento. Y sé que hay muchos desafíos prácticos, físicos y psicológicos. Además de eso, trataría de hacer lo mejor posible, y si tu mejor esfuerzo actual es simplemente sobrevivir, entonces simplemente sobrevive. Solo vivir a través del curso más difícil de la galaxia ya es un logro bastante grande, especialmente si lo haces como una persona espiritualmente despierta. Y como dije, incluso si no sientes que estás haciendo nada, en realidad estás haciendo mucho. Finalmente, una forma en que tu dolor actual realmente tiene significado es que estamos aprendiendo en la Tierra cómo podemos convertir un curso de demasiado doloroso en un curso aún educativo y también soportable sin perturbar demasiado las lecciones. Si esto tiene éxito en la Tierra, podemos replicar esta estrategia de enviar alta energía en muchos mundos, de hecho, porque en este momento estamos aprendiendo exactamente cómo hacerlo de esa manera. Incluso solo al existir en la Tierra y ayudar a enraizar estas nuevas energías, estás haciendo una gran contribución para que potencialmente encontremos una manera de aliviar el sufrimiento en todo el universo. Se despide el Arcángel Miguel. Bendiciones cada uno de ustedes que escucho este hermoso mensaje.